Antes de empezar el video tengo que disculparme por la calidad tan casera que tendrán del audio. De igual forma, una edición muy práctica y simple, aún así trataré de ir mejorando. Dicho eso, comencemos el video. Así que esta vez toca de hablar de Spy Family. Tengo que decir que realmente me sorprende la expresión mediática que ha tenido este anime, pues pese a contar con una trama simple, que si estás aquí seguramente ya debes de conocer de qué se trata ya sea porque estás al día con los mangas o estás viendo la segunda temporada que sigue en transmisión. Sabrás de lo que hablo, de igual manera habrás conectado con gran rapidez, ya sea por los personajes o por cómo se nos representa el cómo es una familia. Así que dicho esto, se vienen spoilers. La trama inicia presentándonos un eficaz, varonil y eficiente espía. No, no es espía, quien tiene que encargarse de crear una familia para tener acceso a una escuela donde asiste el hijo de un importante político, al que debe de convencer a toda costa de no iniciar una guerra. Oh sí, casi lo olvido. Nótese la clara alusión a lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Todo esto en una época posguerra, cosa que más adelante será importante. Y con eso damos inicio a este anime donde se nos introduce a nuestro espía Lloyd. Es interesante la forma en la que se nos presenta a Lloyd, siendo un espía modelo al que todos aspiran llegar a ser en algún momento. Frío, calculador, un maestro del disfraz capaz de manipular y manejar y obtener lo que sea que quiera de los demás, quien parece ser totalmente superado por una niña pequeña en el primer capítulo. Lo que es fácilmente entendible si fuiste hijo único, el mayor de tus hermanos, o si eres padre primerizo en este momento, podrás identificarte con este concepto de lo que es tener un hijo por primera vez, alguien que depende de ti, lo que lo hace estar completamente superado, pues al no saber cómo lidiar con Anya, ya que realmente no existe algún tipo de manual o instrucciones que te enseñe cómo ser padre, lo cual vemos como una lucha que tiene él en esos momentos en los que precisamente busca una forma en libros y demás formas, como seguramente lo habrás hecho si eres padre primerizo, sobre cómo tratar con estas criaturas, estos nuevos seres de los que simplemente no entiendes o no alcanzas a comprender cómo funcionan, lo que eventualmente nos lleva a un ciclo de prueba y error, donde incluso aprendes a conocerte a ti mismo, como aprender del quien ahora depende de ti, lo que podemos ver a lo largo del desarrollo del anime, donde se nos muestra cómo incluso lidia con sus propios demonios y el cómo evita que Tanya pase por estos mismos. ¿Recuerdan cómo mencioné que el ambiente posguerra iba a ser importante? Ya que aquí es donde se nos muestra cómo nuestro espía carga con cierto trauma generacional, donde siendo un niño probablemente perdió a sus padres, lo que aunque no se nos confirma o se nos muestra propiamente en la obra, sí se nos da indicios de que fue huérfano de la misma manera que Sani en el momento en que la encontró. Lo que realmente le hace formar algún tipo de vínculo con ella, pues como se nos muestra en el anime y también en el manga, tiene esta regresión donde recuerda lo que era pasar tanto tiempo llorando y al ver a Anya tiene ese sentimiento de no querer hacer que otro niño pase por eso. Incluso él lo dice sobre cómo esa fue la motivación que lo llevó a ser un espía, el no ver a más niños llorar ni que pasaran lo mismo que pasó él. Reconociendo todo este tipo de carencias que vivió en su niñez, lo que irónicamente por su trabajo lo lleva a no formar este tipo de vínculos sinceros, ya que como podemos ver y como se nos deja muy en claro, un espía no necesita ese tipo de habilidades para poder realmente tener un vínculo sincero con otra persona. Esto de igual manera podemos verlo sobre cómo manipula a la hija de cierto gobernante también poderoso con cierta información importante, quien después de varias citas, una vez conseguido lo que quería, simplemente corta la relación que tiene con ella, lo que hace que tenga estas carencias en habilidades sociales o al menos en verdaderas relaciones, lo cual sumándolo a esta paternidad primeriza como a la incapacidad de llegar a entender realmente a Anya, hace que al menos en el primer capítulo o en los próximos capítulos se muestre cómo siente cierta incapacidad. Y no solo sintiendo esta incapacidad, sino ya realmente llegando a pensar cómo pone en peligro la misión, la cual es precisamente la razón por la que está haciendo todo aquello. Por lo que es justamente este momento donde se nos introduce a nuestra asesina favorita, Yor, quien por no decir poco, podemos darnos cuenta cómo es precisamente toda esta parte complementaria de Lloyd, siendo de cierta manera completamente opuesta a Lloyd, siendo distraída, inocente, torpe en algunos aspectos,
Puntos donde, aunque son débiles para ella, son fuertes para Lloyd, que de igual manera puntos débiles para Lloyd, como la carencia emocional que aparentemente tiene, es la misma que tiene Yor, quien en su historia se nos muestra como también parece haber perdido a sus padres en esta época posguerra, que aunque no se nos habla de manera muy precisa o desarrollada, podemos llegar a entender que precisamente fue la forma en la que perdió a sus padres, pues solo vive ella sola con su hermano, incluso teniendo que ser la que se preocupe por los gastos o por todo este tema económico, lo que lo lleva a precisamente entrenarse como una asesina y ejercer aquel trabajo, lo cual parece que realmente es bien remunerado. Lo que nos lleva a que, aunque realmente ignora la verdadera naturaleza del otro, como otras circunstancias que pueden llegar a poner en peligro la misión, o diferentes circunstancias de lo que es el país con lo que es este auge de espías, siendo por parte de York, que su propio hermano es uno de los encargados precisamente de cazar a estos espías y probablemente enemigo principal de Lloyd, mostrando claramente cómo no son de manera precisa los mejores padres, pero sin duda alguna son aquellos padres que cierta niña necesita. Y claro, nos referimos a cierta infantil telépata de expresiones locas, de quien no sería exagerar al decir que si nos gusta tanto este personaje, puede llegar a ser porque al verla no vemos como tal a Anya, sino que vemos un reflejo de nosotros mismos cuando teníamos esa misma edad. Lo que mientras vemos tal obra suele recordarnos a unas versiones más pequeñas de nosotros mismos, con más esperanzas, más sueños, más metas, queriendo tomar la luna con nuestras propias manos, formarla de la forma en la que nosotros quisiéramos, para así lograr cualquier cosa que nos propusiéramos, de igual forma sobre cómo solíamos idealizar a nuestros padres, que sin importar su profesión, una ama de casa, un policía, eran lo mejor para nosotros, héroes de la vida real que podíamos ver frente a nosotros, vivir con ellos y aprender de las cosas que nos decían, quienes podían venir a nuestro rescate cada vez que lo quisiéramos y lo necesitáramos, e incluso si no lo queríamos, aún así lo hacían, viniendo hacia nosotros, e incluso tomando ciertas posturas que llegábamos a ver como dañinas o que incluso no llegábamos a notarlas, pero que ciertamente lo eran, cosas como poner expectativas muy altas en nosotros o esperar cosas que ni nosotros esperábamos de nosotros mismos, no porque no confiáramos en lo que podíamos hacer, sino porque eran cosas irreales que ellos querían para nosotros, ya fuera por nuestro bien o por el de ellos. Lo que al crecer empezamos a notar y empezamos a descubrir estas ciertas carencias que tenemos en nosotros mismos y que vemos reflejadas en Anya, quien parece no tenerlas y solo tener toda esta parte positiva, pues más allá de simplemente preocuparse por darle algo material o algo tangible a Anya, vemos cómo realmente se preocupan por estos aspectos emocionales, cosas que para un padre primerizo son más complejas que simplemente dar un techo, dar comida o dar ropa, cosas básicas e importantes, sí, pero que hay más allá de eso, hay todo un aspecto emocional, sentimental, en el que también hay que reforzar, también hay que preocuparnos, y eso mismo podemos verlo en Anya, con Lloyd y York, quienes realmente se preocupan y velan por ese lado de ella, cosa que muchos de nosotros podemos llegar a carecer o nunca ver en nuestras propias familias. Puede ser esa la forma en la que podemos verlo y el por qué parece que nos gusta tanto este personaje. Lo que nos lleva no solo a ver a Anya como un reflejo de nosotros, sino que nos lleva a ver un reflejo idílico, un reflejo al que todos quisiéramos llegar a tener o que quisimos tener en su momento, que quisiéramos darle a alguien. Pues se nos muestran puntos importantes donde vemos cómo Lloyd, este espía que parece dominar sus emociones, sus impulsos y demás aspectos como parte de la naturaleza de ser un espía, actuó de la manera más visceral y emocional posible al ver cómo alguien estaba atacando esa parte tan delicada de Anya, que pese a no llegar a entenderlo o realmente a comprender esa parte de ella, vemos cómo no dudó ni un solo minuto en romper esa mesa, que aunque realmente hubiera querido golpear a quien fue el culpable, no lo hizo, aunque todavía conservando cierta naturaleza de su trabajo, reprimiéndose de manera un poco fugaz, como para no golpearlo, aún así vimos cómo fue totalmente dominado por ese impulso. De la misma forma, vemos como en otro momento es capaz de controlar o al menos de ignorar lo máximo que sea posible la vergüenza que claramente tenía al vestirse del personaje favorito de Anya, hacer toda una aventura en un castillo con recursos de la organización que pese a constantemente pensar que pudieron haberse sido utilizados de mejor manera, al final parece ser suficiente recompensa el ver sonreír a Tanya,
verla reír, verla disfrutar de esos momentos, además de que, claro, nosotros los espectadores se nos dio una de las mejores escenas que tuvo la primera temporada, como fue ver a Yor ebria luchando con Lloyd, mostrando cierta superioridad física, aunque ese es otro tema. También mostrándonos cómo Yor es una madre cariñosa, fuerte, capaz, protectora, esa madre a la que puedes pedirle consejos y que felizmente te dará las mejores opiniones posibles respecto a temas, trucos y demás cosas para que puedas destacarte, que aunque también vemos que aunque no es realmente tan útiles para Anya, quien aún siguiendo paso por paso las indicaciones que le había dado simplemente para lanzar más fuerte un balón y así poder ganar un juego, y aunque realmente no resulta, es realmente lo que importa, es esa atención que pueden llegar a darte, el que te entiendan, el que comprendan, el que quieran ayudarte de esa manera tan sencilla o básica, es algo que generalmente no muchos de nosotros recibimos durante nuestra niñez, y que probablemente todos estos aspectos sean el punto más fuerte de lo que es Spy Family. Pues no solo se nos muestra una familia alocada, una familia irreal, una familia de un espía, una asesina y una telépata, sino que se nos muestra un tipo de familia ideal que nos hubiera gustado tener, dejando de lado estos puntos irreales, fantasiosos o aventurescos. Son más un aspecto que nos habla sobre una familia capaz de apoyarse en estos aspectos más íntimos, más allá de algo físico o económico, aspectos que pueden llegar a realmente formar parte de tu crecimiento, aspectos importantes como es la parte emocional, la parte sentimental, sentir esa cercanía, ese vínculo que aunque realmente no tiene un tipo de cercanía sanguínea, algo que realmente le haga ser hija de Yor o le haga ser hijo de Lloyd, vemos que realmente esta intimidad, este vínculo de familia está ahí y muchas veces no podemos verlo, sentirlo, incluso siendo consanguíneos. Lo que ciertamente nos muestra cómo realmente para llegar a este concepto de familia ideal, una familia que aunque no sea la mejor, sí sea la que nosotros necesitamos, no es necesario ser realmente unidos por un lazo sanguíneo, sino que simplemente necesitamos esta cercanía, que alguien nos escuche, nos tienda la mano, que esté para nosotros, que pueda apoyarnos, darnos consejos, por muy básicos o torpes que sean. El mero hecho de estar para alguien más o que esas personas estén para ti ya las hace especiales y ya les da ese tipo de vínculo cercano, ese concepto de familia que solemos querer buscar o que muchos tenemos y no reconocemos o que muchos tienen y quisiéramos nosotros también tener. Lo que nos lleva a que realmente para cualquier persona que pueda necesitarnos podemos llegar a ser esa familia ideal, no importa si es un amigo, un primo, un hermano, un sobrino, realmente no importa si realmente tienes un lazo sanguíneo con esa persona o no, si realmente se le puede llamar una familia o no lo que tienes con esa persona, puedes llegar a ser su familia ideal sin realmente llegarte a dar cuenta. Agradezco a todas las personas que hayan visto el video y que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté haciendo, que aunque realmente entiendo que hay muchas carencias en lo que es la narración, como probablemente en el guión por sí mismo, son aspectos que trataré de ir mejorando con el tiempo y conforme vaya subiendo más videos. Si crees que tengo el potencial y quieres ser parte de este proyecto para ver qué es lo que podemos hacer juntos, ustedes como audiencia y yo como creador, puedes darle like, compartir, dejar tu opinión en la caja de comentarios para así alimentar el algoritmo. Eso ha sido todo, soy Chara despidiéndome hasta el siguiente video.